No, I don't. I think retirement. I think it's a step towards death, unless you're forced to retire. Robert Redford, el famoso icono de Hollywood, se acerca a los 90 años, cargado de emotivas historias de amor, pérdida y superación. La vida de Redford no es solo una página de oro en la historia del cine, sino que también contiene dolor y heridas por pérdidas personales. Sus papeles profundos, su estilo único y su vida emocional le han convertido en una figura especial. Sin embargo, detrás de la aureola, Redford también tiene una vida privada con muchas preocupaciones y sufridas tragedias, de las que nos deja valiosas lecciones. ¿Conoces todas las historias tristes de la vida de este actor? Si no es así, mira este video. Puede que se te rompa el corazón por lo que ha pasado Redford. Luchando contra la temida enfermedad. La vida de Robert Redford es un catálogo de pérdidas personales, calamidades y penurias. A pesar de la positividad y brillantez artística que ha impartido al mundo, no solo es una figura entrañable del cine, sino también un hombre de notable resistencia, ya que su relato se extiende más allá de sus icónicos papeles cinematográficos, revelando una vida caracterizada por una profunda tragedia y capacidad de recuperación. Antes de su debut en la pantalla en los años 60 con Tall Story, Redford ya había experimentado más adversidades de las que la mayoría de las personas encontrarán en su vida. Lamentablemente, la influencia de sus experiencias no se ha visto mitigada por el tiempo. En 2011, Redford colaboró con el escritor Michael Finney Callan para publicar su biografía, Robert Redford, The Biography, que ofrecía un vistazo a su vida personal. A pesar de su fama de ser un individuo reclusivo, Redford reveló muchas historias profundamente personales y oscuras en este sincero relato, muchas de las cuales se habían ocultado previamente al público. Una de esas revelaciones se refiere a un incidente ocurrido durante la infancia de Redford, la vez que contrajo la polio, en la primavera de 1949. A la edad de 11 años, Redford se despertó y descubrió que tenía los ojos cerrados y las extremidades inmovilizadas. Su familia se abstuvo de informarle inmediatamente, pero había contraído la polio, una enfermedad tristemente célebre por sus síntomas, que pueden incluir graves dificultades respiratorias, parálisis e incluso la muerte. Durante las décadas de 1930 y 1940, la época en que se crió Redford, la poliomielitis era un espectro aterrador. Los adultos jóvenes y los niños eran los principales objetivos del virus, que se transmitía rápida y frecuentemente sin síntomas aparentes. Sin embargo, en unos pocos casos, la enfermedad atacaba el tejido muscular, provocando la parálisis de las extremidades o de los músculos necesarios para respirar. Esto hizo necesario el uso del pulmón de acero, un dispositivo médico que ayudaba a los pacientes a respirar y que era habitual en los hospitales durante el apogeo de la epidemia de poliomielitis. Redford contrajo una forma leve pero debilitante de poliomielitis, que era un vector de transmisión frecuente en aquella época, muy probablemente después de nadar en el océano. A diferencia de muchos niños que se vieron afectados más gravemente, su enfermedad, una experiencia agotadora que dejó una huella imborrable en él, le obligó a guardar cama durante 2 semanas. La poliomielitis era un temor siempre presente para los adolescentes durante la década de 1940. La innovadora vacuna contra la polio desarrollada por Jonas Salk no estaría disponible hasta mediados de la década de 1950, a años vista del inicio de los esfuerzos de vacunación. Durante ese periodo, las familias de todo el país se vieron acosadas por la perspectiva de quedar confinadas a un pulmón de acero o paralizadas. En el documental Cathedrals of Culture, Catedrales de la Cultura, que dirigió como parte de una producción cinematográfica en de más amplia en 2012, Redford rindió homenaje al logro de Salk y a este periodo años después. Su contribución a la serie se centró en el Instituto Salk de Estudios Biológicos de San Diego, un centro creado por Salk para promover la investigación científica y la innovación. La importancia del instituto y de la labor de Salk en la lucha contra la polio, una enfermedad que en su día ensombreció su infancia, fue destacada por Redford en esta película. La vacuna desarrollada por Salk, que prácticamente erradicó la polio, fue un momento crucial en la vida de Redford y de muchos otros que crecieron a la sombra de la enfermedad. Su homenaje a Salk fue una expresión de gratitud profundamente personal, que reconocía los monumentales logros de la vacuna, así como el consuelo y el optimismo que proporcionó a niños y familias de todo el mundo. La vida de Redford se caracteriza por extraordinarios contrastes, una vida caracterizada tanto por el triunfo como por la lucha, con inmensos logros que se ven ensombrecidos por el dolor.
Su legado es tan perdurable y profundo como sus contribuciones al cine y a la cultura, especialmente ante la pérdida personal y los retos físicos, que demostró capacidad de recuperación para superar. Murió alguien a quien admiraba. La Gran Depresión y la lucha de sus padres, Martha y Charles Redford, tuvieron un profundo impacto en la vida de Robert Redford, que creció en Los Ángeles. Charles, un lechero que pasó a trabajar como contable en Standard Oil para asegurar la estabilidad financiera de su familia, se esforzó por guiar a su familia a través de las adversidades del periodo económico más difícil de la historia de Estados Unidos. La Gran Depresión tuvo un efecto catastrófico, que se tradujo en un descenso significativo de la producción industrial, un aumento del desempleo y la experiencia de privación, ansiedad y tensión por parte de millones de familias, incluidos los Redford. La relación de Charles Redford con su hijo era tensa como consecuencia de sus largas jornadas de trabajo y la tensión perpetua, lo que provocó una brecha significativa en el tiempo que pasaban juntos. El hermano de Charles, David Redford, una persona compasiva y con talento, sirvió de modelo para el joven Redford durante este periodo. David no solo era un tío, sino también una segunda figura paterna. Pasaba tiempo con Redford, le daba instrucciones y jugaba con él. Introdujo a Redford en un nuevo mundo de fútbol, deportes, inteligencia y arte, así como en la pasión por descubrir. El dominio de 4 idiomas de David impresionó mucho a Redford, y era un futbolista excepcional. David desempeñó un papel fundamental en la comunicación y comprensión de la estrategia del ejército mientras servía como intérprete en el tercer ejército del general George S. Patton durante su servicio militar. David aprovechaba con frecuencia sus permisos para visitar su ciudad natal, donde pasaba buenos ratos con Redford, jugando al béisbol y compartiendo recuerdos entrañables. El adolescente Redford era aún más admirado y consciente de la dureza de la guerra gracias a su constante aparición en uniforme. Compartieron un recuerdo especial al ver la película, El Gorrión Caído, con el actor John Garfield. Esta experiencia despertó la afición de Redford por el cine, que tuvo un profundo impacto en las películas de John Garfield. A pesar de que la película le resultaba algo lúgubre y aterradora cuando era joven, la personalidad de Redford se vio progresivamente influida por sus recuerdos de David, sobre todo a través del cine. Era un niño que poseía un espíritu aventurero, un deseo de explorar y un profundo aprecio por la vida. Sin embargo, la vida de David Redford dio un giro catastrófico a principios de la década de 1940, cuando fue llamado a servir en la Segunda Guerra Mundial. David participó en una misión de alto secreto en Alemania el día de Año Nuevo, el de enero de 1945, durante el conflicto de las Ardenas, el último y más intenso que sufrió el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue herido mortalmente por el disparo de un francotirador durante la misión. La familia tardó una semana en recibir la devastadora noticia del fallecimiento de David. Bobby Redford, que entonces tenía 8 años, fue llevado a casa desde el colegio por el mayor del ejército para informarle de la devastadora pérdida. Era la primera vez que Redford se enfrentaba a la dura realidad de la mortalidad, una experiencia que afectó profundamente a su infancia. La familia Redford no solía transmitir abiertamente el dolor o la pérdida, tendían a aceptar la tragedia con paciencia, optando por no expresar ni compartir sus emociones. El estoicismo y la resistencia eran muy apreciados en la cultura familiar. Muy influida por su herencia irlandesa y escocesa, las muestras de emoción, ya fueran de dolor o de rabia, eran poco comunes en la familia Redford. Las personas se abstenían de expresar sus quejas u opiniones, optando en su lugar por aceptar la situación y progresar. Además de la muerte de su tío, Redford sufrió otras pérdidas durante su infancia. Martha, su madre, había sufrido otra tragedia, la muerte prematura de sus gemelos. Sin embargo, una vez más, la familia optó por permanecer muda. Nadie expresó ni discutió esta angustia. Adquirieron la capacidad de soportar la tragedia sin discusión ni consuelo, ya que es un aspecto inevitable de la existencia. La familia mantuvo una tranquila resistencia y serenidad que estaban profundamente arraigadas en su forma de vida, lo que les permitió seguir siendo resistentes y superar las adversidades. Redford interiorizó progresivamente este estilo de vida como resultado de su crianza en un entorno que contemplaba sistemáticamente la adversidad con tranquilidad y serena fortaleza. La forma en que Redford afrontó los obstáculos de la vida estuvo muy influida por su resistencia y su capacidad para gestionar los retos sin necesidad de expresarse en exceso. Las pérdidas que experimentó durante su infancia tuvieron un profundo impacto en Redford.
sirviendo como fuente de motivación y moldeando su trayectoria como actor excepcional y persona con una admirable voluntad de vivir. Robert Redford y Natalie Wood, una hermosa amistad. Redford conoció a personas que desarrollarían con él una relación extremadamente estrecha en los años siguientes, a pesar de las tragedias de su primera infancia. Dos futuras luminarias de la pantalla, Natalie Wood y Robert Redford, asistieron al Instituto Van Nuys, en el sur de California, durante la década de 1950. Aunque no se conocieron durante sus años de instituto, sus destinos acabarían entrelazándose. Wood ya era una estrella infantil de renombre por Milagro en la calle 34 y pronto sería nominado al Oscar por Rebelde sin causa. Redford fue atleta en el instituto. Sin embargo, no sería hasta la década de 1960 cuando ambos se convertirían en estrechos compañeros y colaboradores. Su colaboración floreció en películas como This Property is Condemned e Inside Daisy Clover, donde Redford consiguió un papel innovador que le valió un Globo de Oro gracias a la recomendación de Wood. Los dos también aparecieron juntos en La Candidata, donde Wood hizo un cameo y Redford ejerció de padrino en una de sus nupcias. No obstante, la muerte de Natalie Wood en 1981 fue un suceso trágico, ya que las circunstancias que rodearon su fallecimiento estuvieron envueltas en la ambigüedad. Wood falleció mientras paseaba en barco por la isla de Catalina con su marido, Robert Wagner, y el actor Christopher Walken. Aún se desconocen la forma y el momento exactos en que cayó al agua, lo que ha dado lugar a persistentes especulaciones. Dada su ilustre carrera y sus numerosas nominaciones a los Oscar, el fallecimiento de Wood a los 43 años fue una pérdida dolorosa. Además, su profundo miedo al agua, arraigado en ella desde la infancia, añadía un matiz inquietante a la tragedia. La hermana de Natalie, Lana Wood, expresó su temor ante la mera idea de que subiera a un bote, sugiriendo que su muerte podría no haber sido un simple accidente, sobre todo teniendo en cuenta su aversión de toda la vida a las grandes masas de agua. Lana afirmó que Natalie Wood, su hermana, nunca se habría colocado intencionadamente en las circunstancias que provocaron su trágica muerte. La aprensión de Natalie hacia el agua era profunda. Lana afirma que ni siquiera entraba en su piscina de baño. Lana pensaba que Natalie no se habría atrevido a salir sola del yate hacia la orilla, sobre todo en camisón. A la vista de este terror, la muerte de Natalie Wood sigue siendo objeto de especulación y ambigüedad. Tras el prematuro fallecimiento de Wood, Robert Redford se sintió profundamente afectado por la pérdida de su amiga. Para expresar su profundo vínculo, violó su habitual discreción. En un sentido homenaje en Turner Classic Movies y en entrevistas para el documental de HBO What Remains Behind en 2020, Redford lamentó el desafortunado final de su amigo, expresó su angustia por el trágico fallecimiento de Natalie Wood y manifestó su deseo de que sus caminos se hubieran cruzado una vez más. La pérdida de su querida madre. Natalie Wood no era la primera mujer importante en la vida de Redford que fallecía. El homenaje que Robert Redford rindió a su madre, Martha Redford, en la Utah Women's Leadership Celebration del Festival de Cine de Sundance 2018, hizo que el público se emocionara. Su infancia, que se caracterizó por un brote de poliomielitis, también se vio influida por una importante tragedia familiar, que se mantuvo como una presencia persistente y, en última instancia, provocó la muerte prematura de su madre. Martha contravino el consejo de su médico y dio a luz a dos hijas gemelas cuando Robert solo tenía 10 años. Deseaba volver a tener hijos, a pesar de que su embarazo anterior ya había supuesto un reto médico. Martha desarrolló un persistente trastorno sanguíneo en medio del pandemonium, y las gemelas murieron inmediatamente después de nacer. Esta afección, que persistió tras aquel traumático suceso, culminó en una hemorragia que se cobró su vida en 1955, cuando Robert solo tenía 18 años. El apoyo inquebrantable de Martha a su hijo durante su adolescencia fue inquebrantable, a pesar de los obstáculos a los que se enfrentó. Robert señaló que la fe de Martha en él era duradera, aunque no le había puesto las cosas fáciles. Ella creía que él poseía una cualidad que, en última instancia, se traduciría en un resultado positivo. Sin embargo, lamentablemente su fe no se cumplió, ya que falleció a los 40 años, solo 5 años antes de su debut en la pantalla. Redford alabó las cualidades de su madre durante el homenaje, su inquebrantable positividad, su personalidad aventurera y su contagiosa sonrisa. Expresó su pesar ante un numeroso público de actores de renombre, entre los que se encontraba su vieja amiga Jane Fonda. Lamentó no haber sabido apreciarla en vida. Redford reconoció que la había dado por sentada durante su adolescencia, ya que era el comportamiento típico de las personas de aquella época.
Ahora siente remordimientos por sus actos. Ahora anhela transmitir su gratitud a su madre, pero ella falleció antes de que pudiera hacerlo. Las tensiones de la adolescencia. La infancia de Robert Redford en el sur de California tras la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por los graves prejuicios y la intensificación de las tensiones raciales. Redford se enfrentó a numerosos conflictos relacionados con bandas durante su juventud, y fue objetivo de los miembros de la banda Pachuk debido a su raza. Redford fue un adolescente rebelde y problemático. A pesar de su posterior condición de renombrado icono de Hollywood, no fue ajeno a los problemas mientras crecía en Dallas, e incluso participó activamente en una banda callejera, asumiendo a menudo retos peligrosos. Redford era el objetivo de un joven llamado Felix, que posiblemente envidiaba su éxito en las carreras, su popularidad entre las mujeres y su éxito escolar. Redford se vio obligado a adoptar un enfoque más agresivo en respuesta a la escalada de amenazas. Redford se vio obligado a subir al tejado y ejecutar un peligroso descenso, durante un desafío especialmente peligroso planteado por Felix y los demás miembros. Con este acto pretendía demostrar su valor y coraje. El peligroso salto casi acaba con la vida de Redford. Sin embargo, también sirvió para fortalecer su posición dentro de la organización. La experiencia también le enseñó una profunda lección sobre el miedo: o te enfrentas a él o dejas que te domine, una filosofía que tendría un impacto duradero en él. Redford persistió en su búsqueda de un estilo de vida rebelde. A pesar de su precaria huida, se dedicaba con frecuencia a actividades peligrosas y robaba licor en las tiendas de los vecinos. Participó con frecuencia en carreras ilegales de coches en Santa Bárbara y experimentó con la marihuana durante sus años rebeldes. La biografía de Redford relata un incidente en el que escapó por los pelos de una colisión a 90 millas por hora durante una carrera. La naturaleza impulsiva de Redford persistió hasta los 16 años, momento en el que sus encuentros con la ley fueron cada vez más graves. El final de su etapa rebelde se precipitó con su detención por posesión de joyas robadas. Posteriormente, Redford se retiró de la universidad y empezó a distanciarse de las actividades delictivas. En 1954, obtuvo una beca deportiva para la Universidad de Colorado en Boulder tras graduarse en el Instituto Dallas con un rendimiento académico encomiable y un excepcional expediente deportivo. Al principio se sintió atraído por el equipo de béisbol de la escuela. Sin embargo, finalmente decidió renunciar al béisbol para dedicarse a sus intereses artísticos. En la Universidad de Colorado, Redford tuvo dificultades para asimilarse y acabó entablando relación con un miembro de la fraternidad Kappa Sigma. Gracias a esta relación, Redford pudo superar sus sentimientos de soledad y concentrarse en sus actividades artísticas. Sin embargo, este nuevo círculo social también le introdujo en la cultura de la bebida del campus, y pronto se vio envuelto en excesos, bromas y una preferencia por la velocidad frente a los estudios. Redford se fue forjando progresivamente una reputación de disciplinario. A pesar de su popularidad en el ambiente festivo, su biografía oficial no proporciona ninguna información sobre los detalles del incidente que provocó su expulsión de Kappa Sigma y su expulsión de la escuela, lo que deja mucho margen a la especulación sobre la gravedad de sus actos. Tras el fallecimiento de su madre, Redford se vio obligado a renunciar a sus estudios universitarios. La pérdida le llevó a depender cada vez más del alcohol y, cuando le retiraron la beca de béisbol, no pudo pagar la matrícula. En consecuencia, se retiró de la Universidad de Colorado al cabo de 18 meses. Redford se embarcó en un viaje al extranjero en busca del conocimiento al dejar la educación, pero no abandonó su búsqueda del saber. Persiguió su amor por el teatro matriculándose en la Academia Americana de Arte Dramático de Nueva York tras estudiar pintura en Florencia y París. A pesar de no terminar la carrera en la Universidad de Colorado, la decisión de la escuela no repercutió en las generaciones futuras. Shauna y Jamie, los dos hijos de Redford, fueron admitidos posteriormente en la misma institución a la que había asistido su padre. Tristeza en la vida matrimonial. Uno de los matrimonios más duraderos de Hollywood fue el que mantuvo Robert Redford durante décadas. Se casó con Lola Van Bajenen en 1958, antes de su ascenso a la fama. Por aquel entonces, Redford perdió su beca de béisbol como consecuencia de robar en residencias por la noche y hurtar alcohol. Tras ello, se matriculó en la Academia Americana de Arte Dramático. Descubrió su pasión por la interpretación durante su estancia allí y, en 1957, se enamoró de Lola Van Bajenen, una dama mormona que ejercía de historiadora afincada en Los Ángeles. La pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Scott, un año después de su escapada a Las Vegas. Posteriormente se trasladaron a un apartamento de Manhattan.
Dundee Radford prosiguió su educación en el Pratt Institute antes de debutar en Broadway. En 1959, los Redford habían formado una familia que con el tiempo se ampliaría a 3 hijos. Sin embargo, la tragedia llegó pronto, cuando su primogénito, Scott, falleció a las 10 semanas de vida debido al síndrome de muerte súbita del lactante. La pérdida supuso un duro revés para Robert y Lola Radford. A pesar de sus dificultades económicas, perseveraron en las difíciles secuelas de la tragedia de Nueva York. Redford describió más tarde la experiencia como un gran reto debido a su juventud, las limitaciones económicas y su incipiente carrera teatral, que le proporcionaba unos ingresos limitados. La autoculpabilidad de la pareja fue una consecuencia duradera de su falta de comprensión sobre el síndrome de muerte súbita del lactante. Redford, que prefirió no debatir públicamente el suceso en su totalidad, dirigió su dolor hacia el apoyo silencioso a la investigación de las causas del síndrome de muerte súbita del lactante, contribuyendo así a una comprensión más completa de este enigmático y trágico fenómeno. El matrimonio de Robert Radford con Nola Van Wagenen perseveró, a pesar de unos cimientos algo inestables, en parte debido al deseo de desmentir las preocupaciones de su familia respecto a su posible espiral descendente. Se encontraron con el escepticismo cuando se casaron con apenas $300 entre los dos. Sin embargo, la unión perduró durante casi 3 décadas, dando como resultado el nacimiento de 3 hijos. En 1985, la pareja se separó, y Redford tardó 16 años en plantearse públicamente su separación. En 2000, reveló al público que el divorcio era amistoso, una decisión mutua que consideraba apropiada. A Redford le sorprendió el sentimiento, ya que destacó el amor, el afecto y la amistad duraderos que compartían. A pesar de la separación, Redford se esforzó por desafiar la narrativa estereotipada de los matrimonios fracasados del mundo del espectáculo, reconociendo que habían criado unos hijos excepcionales que consiguieron soportar el divorcio. Sin embargo, al final no pudo. Redford reconoció un periodo en el que se sintió desorientado al reflexionar sobre su vida tras el divorcio. En 1996, estableció una relación con la artista Sybil Sagers, que persistió durante más de una década. Tras relaciones infructuosas con Sonia Braga y Cathy O'Rear, Redford no se casó con la artista alemana Sybil Sagers hasta 2000, casi 25 años después de su divorcio. Cabe destacar que la pareja había residido junta en la residencia de Redford en Sundance desde mediados de los años 90. Su segundo hijo tuvo complicaciones de salud. 3 años después de la devastadora pérdida de su primer hijo, Scott Robert Radford y Lola Van Wagenen se enfrentaron a un calvario adicional con el parto prematuro de su segundo hijo, Jamie, 7 semanas antes de lo previsto. La vida de Jamie corría un precario peligro, similar a la traumática experiencia que habían sufrido anteriormente, debido a su afección respiratoria, y para agravar la situación, la vida de Lola también corría peligro. Jamie Redford nació prematuramente en 1962 debido a la enfermedad de la membrana hialina, una afección que se le había diagnosticado al segundo hijo de John F. Kennedy, Patrick. Jamie y su madre Lola desafiaron las probabilidades, proporcionando un alivio inconmensurable a la familia Redford, a pesar de que se les daban unas escasas probabilidades de supervivencia del 40%. Sin embargo, los obstáculos de Jamie no acabaron ahí. Durante su adolescencia le diagnosticaron colitis ulcerosa, un trastorno digestivo crónico que provoca inflamación del colon, infecciones y alteraciones del flujo sanguíneo. Jamie se sometió a un trasplante de hígado a los 31 años debido a complicaciones derivadas de la colitis, que le produjo cirrosis. Por tanto, además de la extirpación del colon, también tuvo que someterse a un trasplante. Los problemas de salud de Jamie hicieron necesario otro trasplante, a pesar del respiro inicial que le proporcionó el primero. Las 12 semanas de búsqueda de un órgano compatible durante estos tiempos desesperados fueron caracterizadas por Robert Radford como la experiencia más adversa de sus vidas. Redford viajaba a Omaha todos los fines de semana para estar al lado de Jamie durante su hospitalización mientras rodaba Quest Show en Nueva York. Jamie se recuperó gradualmente tras el segundo trasplante, aunque tuvo que hacer frente a graves complicaciones, a pesar de sobrevivir al arduo viaje. Sin embargo, no solo perseveró sino que prosperó, manteniendo una exitosa carrera como cineasta y productor durante 3 décadas más. El hijo de Redford murió de cáncer de hígado. Robert Redford admitió con franqueza en una entrevista concedida en 1998 a la revista People que su vida había estado lejos de ser sencilla, sobre todo para sus hijos, a pesar de la percepción popular.
El célebre actor reveló la profunda angustia que experimentó como padre y describió la carga emocional que suponía ser testigo de las luchas de sus hijos. Aunque su carrera era floreciente, su familia se enfrentaba a conflictos silenciosos, y su fama y éxito no les protegían de la adversidad. En octubre de 2020, la familia Redford sufrió un revés devastador cuando James, el hijo de Redford, falleció a los 58 años. James llevaba mucho tiempo luchando contra problemas de salud relacionados con el hígado. En 1993 se sometió a un trasplante de hígado, lo que le motivó a transformar su experiencia en una misión. Posteriormente creó un instituto dedicado a aumentar la concienciación sobre las enfermedades hepáticas y los procedimientos de trasplante, utilizando sus adversidades como medio de defensa para ayudar a los demás. Sin embargo, los problemas de salud de James resurgieron en 2019, cuando recibió un nuevo y desgarrador diagnóstico de cáncer de vías biliares mientras esperaba otro trasplante de hígado. Kyle, su esposa, compartió la desgarradora noticia de su partida en Twitter al año siguiente, describiéndola como una pérdida inimaginable para su familia. Robert Redford pidió privacidad para guardar luto con su familia en los días que siguieron a la muerte de James. La publicista de Robert Redford, Cindy Berger, emitió un comunicado en el que transmitía el profundo dolor que sentía el actor. Calificó a James de hijo, marido y padre cariñoso, que había creado un importante legado. James había dedicado una parte significativa de su vida a causas que pretendían mejorar el mundo, además de su papel como devoto padre de familia. Su labor en favor de la conservación del medio ambiente y la realización de películas tuvo un impacto duradero. El legado de James perduraría a través de sus hijos, su impactante labor de defensa y el arte que produjo, que reflejaba el espíritu y el propósito que habían caracterizado su vida. A pesar de su fallecimiento, a la familia le reconfortaba saber que el compromiso de James con los demás seguiría, influyendo positivamente en las vidas de los demás de la forma que él siempre había pretendido. Sin embargo, la muerte de James no fue la única calamidad que se abatió sobre los hijos de Redford, añadiendo así otro capítulo a la lucha de toda una vida del actor por soportar pérdidas insondables. El prometido de su hija fue asesinado. Shauna, la hija mayor de Robert Redford, nació en 1961. Acabó descubriendo su pasión por el arte. Sin embargo, a principios de los 80, su vida dio un giro trágico a raíz de una desgarradora historia en la que estaba implicado su novio de la universidad, Sid Walsh, en enero de 1983. Sid, estudiante de periodismo en la Universidad de Colorado, invitó a Tensmack a alquilar una habitación en su apartamento. La trágica muerte de Sid, a consecuencia de un disparo en la cabeza, le marcó como una trágica víctima de la violencia. Este suceso traumático se produjo a lo largo de 8 meses, comenzando con una circunstancia ordinaria de compañeros de piso. Tyne Smika fue identificado rápidamente como principal sospechoso durante la investigación policial. Las pruebas circunstanciales despertaron sospechas, sobre todo cuando Smika intentó pagar el alquiler el mismo día en que se descubrió el cadáver de Sid. A pesar de ser detenido, Smika fue finalmente puesto en libertad debido a la escasez de pruebas forenses. Su coche apareció inexplicablemente abandonado en Beverly Hills en 1986, sin huellas dactilares, poco después de que se trasladara a California. La desaparición de Smika inició un misterio que perdura. En 2010 se puso un nuevo énfasis en Smika, como resultado de los avances forenses, y se emitió una orden de detención. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por localizarlo, sigue prófugo a día de hoy, a pesar de que publicaron fotos de su edad. El caso, que sigue sin resolverse oficialmente, continúa perdurando en la vida de quienes adoraban a Sid, como Shauna y la familia Redford. Sin embargo, los catastróficos acontecimientos no concluyeron en ese momento. Shauna se encontró con una circunstancia que puso en peligro su vida 8 meses después del fallecimiento de Walsh. Perdió el control de su Ford Bronco y se precipitó a las heladas aguas del río Jordan mientras lo conducía cerca de Salt Lake City. Una heroína local llamada Doreen Stoker Rivers presenció la colisión y actuó de inmediato, aunque estaba inconsciente en la corriente helada. Sin dudarlo, Rivers saltó al río y rescató a Shauna de las gélidas aguas, salvándole así la vida en un valeroso acto de valor. Robert Redford invitó a Rivers al estreno en 1984 de The Natural, película que se había suspendido temporalmente para permitirle asistir al funeral de Walsh. Redford había estado a punto de perderse el funeral debido a su temor a una cobertura mediática intrusiva. Estaba abrumado por la gratitud. En 1997,
Redford reconoció que los recuerdos de los trágicos sucesos que había vivido años antes le atormentaban. Describió la terrible experiencia como una puerta que se abría a una habitación muy oscura, un peso emocional persistente que arrastraba a pesar de su carácter reservado. El incidente tuvo un impacto indeleble en Redford, fortaleciendo su determinación de salvaguardar la intimidad de su familia ante el escrutinio público y reforzando el precario equilibrio entre su vida personal y profesional. Tras soportar una serie de tragedias, la familia Redford perseveró en su búsqueda de la fortaleza, navegando por los entresijos del dolor y la resiliencia a su singular manera. Éxitos, amistades respetables y el sentido de la vida. En 1967, Robert Redford, una celebridad de Hollywood, obtuvo por primera vez un amplio reconocimiento con la película Descalzos por el Parque, protagonizada también por Jane Fonda. Esto marcó el comienzo de una estrecha alianza y colaboración entre ambos, aunque la relación fue siempre cordial. Jane Fonda recordó en una ocasión que Redford pesaba excepcionalmente, pero era algo reservado en las situaciones románticas. Era una observación fascinante y poco común que un actor que gozaba de gran prestigio se sintiera incómodo en las secuencias románticas. La carrera de Redford alcanzó otro hito cuando fue seleccionado en la célebre película Butch Cassidy and the Sundance Kid, protagonizada también por Paul Newman. En un principio, el estudio tenía en mente a otros actores de renombre, como Warren Beatty y Marlon Brando. Sin embargo, fue Newman quien, tras su encuentro con Redford, insistió en el papel de Sundance Kid. La vida de Redford se vio significativamente alterada por la decisión, que también dio lugar a la formación de una de las parejas más memorables de Hollywood en la pantalla, el inesperado triunfo de la película, que alcanzó una recaudación de 80 millones de libras. Encendió una genuina amistad entre Newman y Redford que persistió hasta el fallecimiento de Newman en 2000. Redford y Newman mantuvieron una relación excepcionalmente sólida, además de su fructífera colaboración. Newman fue un firme defensor de Redford durante su difícil etapa tras la disolución de su matrimonio de 28 años con Lola. La risa y el ingenio eran la base de su amistad. Para el 50º cumpleaños de su mejor amigo, Redford, famoso por su humor, le hizo un regalo poco convencional, un Porsche sin motor y abollado, envuelto en una cinta. Posteriormente, Newman hizo destruir el automóvil y se lo devolvió a Redford. Redford no se inmutó. Transformó el metal en una escultura de jardín y se lo devolvió a Newman, que reside a menos de 1 milla de distancia. Tenían un acuerdo tácito para no hablar nunca de las travesuras del otro, ni siquiera del famoso Porsche. Aunque Redford era considerado un icono de belleza, un Adonis de Hollywood, su aspecto se convirtió en una fuente de estrés para él. En una ocasión, a Redford se le negó un papel en El Graduado, porque el director creía que no comprendía la experiencia de ser rechazado por las mujeres. Redford fue estereotipado como una deidad masculina debido a su aspecto anguloso, ojos profundos y atractivo pelo rubio, más que como un actor con profundidad. Deseaba ser reconocido por sus dotes interpretativas más que por su aspecto físico. El arte de la interpretación era el verdadero propósito de su carrera, y su capacidad para persuadir a los espectadores a través de cada personaje que representaba era de suma importancia para él. Redford ha amasado una considerable fortuna de aproximadamente unos 150 millones de libras, a pesar de sus luchas de imagen, protagonizando películas de éxito como Propuesta Indecente y Todos los hombres del presidente. Además de sus esfuerzos profesionales, la vida personal de Redford es variada. Ocupa una finca de 1000 acres en Utah con su segunda esposa, Sybil Sayes. Redford aprecia profundamente el valor de la tranquilidad y la sencillez en este lugar, donde está rodeado de paz y cercanía a la naturaleza. Lejos del glamour de Hollywood, la familia Redford se reúne con frecuencia en el rancho para celebrar cumpleaños. Sin embargo, él se asegura de que estos acontecimientos sean íntimos e informales. Al reflexionar sobre sus últimos años, Redford reconoce que la vejez le ha liberado de las limitaciones de la apariencia, permitiendo a los demás concentrarse en su talento genuino y sus contribuciones artísticas más que en su atractivo superficial. Pasó de ser una estrella a ser un humano, gracias a sus experiencias y reflexiones, que le permitieron descubrir un valor genuino. ¿Qué opina de las pérdidas que ha sufrido Robert Redford? Es terrible ver cómo las personas a las que quieres se van yendo una a una, ¿verdad? Nos encantaría que dejaras un comentario debajo del video antes de irte. Si te gusta este video, por favor, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros últimos videos. Gracias por vernos.
Nos vemos en los próximos vídeos.